Buenas tardes a todos. Mil gracias a quienes se unen a este ciclo de conferencias que se viene realizando todos los miércoles a las 5 de la tarde. El tema central es lectura y escritura en la adolescencia y está dirigido especialmente a tres actores fundamentales de la formación de lectores en educación secundaria: maestros de español, bibliotecas escolares y bibliotecas públicas. Nuestro objetivo es ofrecer estrategias para acercar a los jóvenes a la literatura. Las conferencias están a cargo de Carlos Sánchez Lozano, lingüista y literato con una maestría en estudios literarios, quien ha sido autor y editor de libros de texto desde hace más de 20 años. Ha trabajado en programas de formación de maestros con la Secretaría de Educación de Bogotá, ha sido profesor de la Universidad Santo Tomás, de la maestría en Educación y Desarrollo, de escritura académica en la Universidad Javeriana y de la especialización en edición de la Escuela de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia. También ha sido consultor del CERLAC UNESCO y de Fundalectura en temas de alfabetización y redactó la guía para el diseño de planes nacionales de lectura en el 2008, que también este plan sirvió de insumo base para el Plan Nacional de Lectura y Escritura del Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Sobre temas relacionados con la didáctica de la lectura y la escritura, ha publicado artículos en las revistas Educación y Cultura, Magisterio, Textos, Didáctica de la Lengua y la Literatura, Actualidad Educativa, El Docente, Educación y Biblioteca y Ruta Maestra. Su artículo sobre hitos de la literatura infantil colombiana 1950-2000. También es autor de los siguientes libros: Ángel Rama, Crítica Literaria y Utopía en América Latina, de la Universidad de Antioquia en el año 2006, Cómo tener ortografía, de la Universidad Sergio Arboleda del año 2006, Comprensión textual, Primera Infancia y Educación Básica Primaria, en coautoría con Deyanira Alfonso, de la editorial ECO del 2009, Antología Didáctica, una compilación de ensayos de Baldomero Sanincano, de la Universidad de Antioquia en el año 2012, Leer y escribir en la universidad, Gen 5 2013. La primera conferencia de este ciclo se realizó el miércoles pasado y Carlos nos habló sobre la formación de lectores críticos en el bachillerato y de cómo los mediadores pueden propiciar desde la literatura el desarrollo del pensamiento crítico. Hoy la conferencia lleva el título de Lectura amorosa y adolescencia, un tema muy interesante. La literatura juvenil colombiana y latinoamericana, pero también la literatura para adultos, ofrece múltiples oportunidades de encuentro entre los jóvenes y los textos. Allí pueden reconocer las rutas que toma el deseo amoroso con sus descubrimientos, oscuridades y retos. Para que ese diálogo se dé, se requiere la presencia de mediadores, maestros, bibliotecarios, escolares y públicos, los influencers de redes sociales, que propongan la lectura literaria como anuncio de nuevas experiencias. Algunas preguntas van a estar en esta conferencia, como por ejemplo, ¿qué une Darío Jaramillo Agudelo, Ana María Machado, Jaime Sabines y María Inés McCormick? Entonces te damos la bienvenida, Carlos. Muchísimas gracias por unirte a nuestra programación virtual y quedas en tu casa. Muy querida Diedre, buenas tardes a todos, a todas, maestros, colegas, yo soy maestro, a bibliotecarios escolares, bibliotecarios públicos. En la sesión pasada, el miércoles anterior, tuvimos la oportunidad eh, de tener la presencia de maestros, bibliotecarios públicos escolares de todo el país, incluso muy amables de fuera de Colombia, algunos, y esperamos que hoy nos puedan acompañar. Para los nuevos, para los que asisten por primera vez al ciclo, queremos comentarles que básicamente esta es una iniciativa pues, del Banco y de Diedre, a quien agradezco. Diedre es del área de promoción de lectura del Banco de la República, la Luisa en Larango, y pues parte de todo el grupo de bibliotecas del Banco de la República en el país, que son fundamentales. Bien, el ciclo surgió y tuvo iniciativa básicamente a partir de que vimos que lo de la pandemia de coronavirus está afectando diversas dimensiones, cambiando, alterando diversas dimensiones de lo humano, de la sociabilidad, de la forma como enseñamos y aprendemos. Y dijimos, es clave que tengamos un contacto con los colegas que estamos metidos en todo el tema de mediación de lectura y escritura. Y por eso entonces dijimos, organicemos un ciclo de 4 conferencias. La primera está grabada para quien quiera consultarla en Facebook, en el sitio de la Luz Ángel Arango. Esto dedicada a los adolescentes como lectores críticos.
La de hoy es sobre literatura amorosa y adolescencia. La del próximo miércoles está dedicada al tema del conflicto armado en la literatura juvenil colombiana, pues que es un tema también esencial, trabajarlo con los jovencitos. Y la última está dedicada al ensayo, que es el género, en palabras de don Alfonso Reyes, el género del pensamiento, de la crítica, de la capacidad de enfrentarse al presente, de cuestionar. Entonces, bienvenidos, bienvenidas. Yo voy a hacer una presentación dividida en tres partes. El archivo en PDF lo tiene Diedre y ahora se va a ubicar en el sitio en Facebook para que lo puedan tener. Realmente es un conjunto de diapositivas y pues van a estar acompañadas por lo que voy a exponer. En principio, lo que hemos hecho, hay una sección que se llama Conceptos, Autores y Problemas, donde discutimos eh, qué es un adolescente en términos, digamos, desde la perspectiva teórica. Miramos qué es un mediador, quiénes son los mediadores de lectura. En esa parte miramos esto. La segunda parte está dedicada ya propiamente al centro del objetivo de la conferencia de hoy, que es los textos de literatura amorosa sobre los que queremos hablar. En la tercera parte va una reflexión y esas son las tres partes de la conferencia desde mi lugar. Y claro, lo más importante, en mi opinión, es la cuarta parte, que son los comentarios, las preguntas, los aportes de quienes nos están siguiendo a través de Facebook Live. Eso es muy importante porque la idea original era que hiciéramos un conversatorio, pero en vista de que evidentemente necesitamos dar participación a mucha gente en el país, es clave que pues haya un centro, una discusión y luego empecemos a construir conocimiento entre todos. Lo que van a ver, básicamente lo he expuesto en anteriores ocasiones, algunos de mis compañeros maestros pues lo han visto, algunos me han ayudado o de hecho han aportado ideas al tema de literatura amorosa y adolescencia y a todos les agradezco inmensamente. Bien, para este grupo de conferencias es clave el tema de articulación, es decir, el trabajo bibliotecarios, maestros, bibliotecarios escolares, maestros y bibliotecarios públicos. Es muy importante esa articulación en este momento porque nuestros canales de comunicación varían. De los maestros, pues muchos estamos dando clases a través de plataformas de igual manera los bibliotecarios escolares están tratando y están luchando por construir lectores a través de pantallas, los bibliotecarios públicos a través de páginas web, de las redes sociales, en fin, es un nuevo reto y de eso se trata esta conversación. Bien. Literatura amorosa y adolescencia. Bien, vamos a la primera parte. Quisiera mostrar una primera imagen. Bueno, esta chica no es una adolescente, ya es jovencita. Sin embargo, me parece muy importante esta foto. Esta foto la tomé casualmente en una estación de Transmilenio y quisiera destacar tres aspectos en la foto que me parecen claves para entender los cambios que se están dando en la lectura efectivamente en la escritura. El primero es que ella está leyendo en dos tipos de formatos, está leyendo en formato digital y en formato impreso. Una de las cosas que me llamó la atención es que el libro que ella está leyendo es un manifiesto importantísimo del feminismo, que es Una habitación propia de Virginia Woolf, la gran escritora inglesa. Y la niña al tiempo estaba mirando su celular, que no sabemos qué, probablemente WhatsApp, consultando alguna palabra en el diccionario del Drive o en Wikipedia. Ese es un aspecto muy, muy importante. El segundo, digamos, que llama la atención es la forma de leer. Está de pie en un lugar público muy concurrido, estaba lloviendo y ella seguramente estaba esperando el transporte público. Y el tercero, que a mí me parece clave, es la notoria feminización del fenómeno de la lectura en Occidente, que es donde tenemos datos, y pues en América Latina y en Colombia es visible. Es decir, diferentes encuestas, datos nos muestran que las mujeres son las principales lectoras, compradoras de libros, comentaristas
en sitios donde se reseñan libros y eso es un indicio del empoderamiento de las mujeres, es decir, la lectura y la literatura, la lectura literaria, constituyen un factor de empoderamiento de la lucha femenina en la actualidad. Eso está en el centro del debate en este momento y eso lo valoro enormemente. Eh, la presentación que hemos puesto a través del sitio web del Banco de la República de la Luz en Larango y en redes sociales, pues está muy dirigida a que miremos el tema de los textos y los adolescentes. Eh, eh, un poco, no, yo quiero aclarar el título, a veces ya había pensado un título, algo así como El amor adolescente más allá del reggaetón, pero debo hacer una aclaración que, por ejemplo, a mí me interesa mucho el reggaetón. No es que me guste todo, pero al contrario de una gran cantidad de personas de mi edad que detestan el reggaetón, yo no lo detesto y evidentemente hay buen, regular y mal reggaetón. Pero sin duda alguna, esas representaciones sobre un género musical y que el género musical haga explícita la experiencia erótica, sexual y minusvalore el amor, en palabras pues de los críticos del reggaetón, daría idea de que la adolescencia está muy afectada, digamos, por una especie de revolución sexual centrada en las relaciones sexuales, en lo explícito, en que una especie de liberación femenina mucho más rápida o ese tipo de cosas. Contra eso, a mí me parece muy importante la educación sentimental, siguiendo el título de la gran novela de Gustavo Flaubert. La educación sentimental en los adolescentes, pues es un largo proceso, sin duda alguna, y la transición que va de niño a adulto o de niño a joven, primero y luego de joven a adulto, en las categorías clásicas de la psicología del desarrollo, la adolescencia juega un papel fundamental en la consolidación de la identidad sexual, por un lado, y de la identidad de las representaciones sobre lo que es el amor y podría llegar a ser. Es la edad del primer amor, es la edad del encuentro, de la seducción, del coqueteo. Y como lo vamos a apreciar a través de los textos que vamos a leer, esa representación del amor, la sexualidad y el erotismo dirigido en los textos a los adolescentes ha cambiado notoriamente. Considero que pues el trabajo de maestros, bibliotecarios, escolares y públicos es fundamental para sentar o generar un piso donde los adolescentes puedan encontrar referencias y enriquecer el discurso sobre lo amoroso. Recuerden el gran título de Roland Barthes, Fragmentos de un discurso amoroso. Un adolescente es eso, es un conjunto de fragmentos de un discurso que se va a ir construyendo como un puzzle eh, a lo largo de varios años. Entonces, por eso en esa medida jugamos en ese papel de la mediación un papel determinante, acercando esos textos y generando imaginarios diferentes a los provenientes de la música, o si no diferentes, paralelos, quiero decir, del cine, de las artes. Y con ello estamos señalando que los adolescentes nos preocupan enormemente y nos preocupan en este momento que estén encerrados. Estar encerrado para un adolescente literalmente es una cárcel. Los adolescentes necesitan verbos como salir, tomar una cerveza, fumar, hablar, viajar, y todo eso está suspendido desde hace más de 4 meses. Entonces, todo esto está dirigido a ver de qué manera podemos, mientras el mundo vuelve a ser mundo, y se puede encontrar una solución, una vacuna, en fin, el remedio que sea a la pandemia, que los adolescentes van a salir y necesitan en este momento, antes de salir, un discurso, necesitan hablar, necesitan contar, necesitan decir sus frustraciones y por eso hemos planteado la idea de que hablemos alrededor de la literatura amorosa y los adolescentes. Pueden ver ahí unos nombres, pues son nombres azarosos netamente, es decir, la literatura amorosa es extensísima y podríamos explorar muchas obras y autores. De lo que se trata aquí es de que miremos un conjunto de categorías, que es lo que quiero proponer hoy, para que veamos si efectivamente esas categorías nos pueden ayudar a los mediadores a generar ideas de articulación y de trabajo con los adolescentes. Las preguntas que hemos planteado desde la sesión anterior están dirigidas a que estas son las preguntas que trataremos de contestar en las 4 conferencias, que es mediar
en la lectura con los adolescentes. O sea, ¿qué es mediación con adolescentes que muchos son tan resistentes a la lectura o están en plan de fuga o tienen temor de que si son lectores o lectoras sufran bullying porque los otros en cambio están en el baile o en otro tipo de placeres diferentes al del acto lector? Eh, También vamos a hablar de qué modo la literatura muestra a los adolescentes como lectores, cuál es la importancia de la literatura para ayudar a construir la interioridad de los adolescentes, que es el tema de lo que tratamos hoy, es cómo enriquecer, cómo la literatura ayuda a enriquecer la interioridad. Enriquecer en un sentido amplio, puede conflictuar, puede generar dudas, puede tocar. Sin duda alguna, por ejemplo, la lectura de Henry Miller, para muchos adolescentes de religiones muy radicalmente conservadoras puede ser problemático, pero en todo esto los mediadores jugamos un papel de un puente a ver cómo los adolescentes se encuentran con esos textos que en verdad es encontrarse a sí mismos, como diría Michel Petit. ¿Qué actividades o proyectos de mediación se pueden proponer a los jóvenes para acercarlos a la literatura y cómo las nuevas tecnologías están renovando las formas de leer de los adolescentes? Yo creo que serían preguntas faro, preguntas guía para todos los que trabajamos en el tema de mediación. Bien, un adolescente, esta es una definición propia de trabajo, como digo yo, una definición de trabajo. Un adolescente es un ser humano que aún no es lo que quiere ser porque carece de autonomía para definirlo. Y eso es lo que hace bello a un adolescente, es decir, un ser que está tratando de dejar de ser niño y mirar en las referencias del mundo de los adultos qué le puede ayudar a ser lo que él quiere ser. En estos años se cambia de peinado, en estos años se adquiere un tono al hablar, en estos años cierta forma de pensar va adquiriendo una configuración y todo en medio muchas veces de choques con los padres, con los adultos, con los maestros. Como decía mi madre, un adolescente puede volverse un dolor de cabeza. Eh, Erik Erikson, el gran psicoanalista que trabajó, perdón, porque ya falleció, el tema de la adolescencia, es el gran teórico de la adolescencia, escribió lo siguiente que me parece que señala muy bien ese lugar de incertidumbre que es una adolescente. La adolescencia siempre ha sido vista como una etapa intermedia entre un sentido altamente vigorizante y desconcertante de un pasado definido en extremo. Sí, el que les damos los adultos, sin duda alguna, la cultura de un pasado definido en extremo que debe ser abandonado. Sin duda, un adolescente no puede repetir la experiencia de los padres y de un futuro aún por identificar en donde traiciona ese pasado y tiene que construir un futuro con la ayuda de los referentes de ese pasado y con el cual identificarse hasta que logre ser lo que relativamente quiere ser. Eso a veces no siempre es superado a los 18 o 20 años. Hay personas que logran, siguen siendo adolescentes largos años de la vida. Bien, eh, eh, en la adolescencia coincide con los años de bachillerato, eh, que pues en la actualidad son 6 años, en algunos países son 7 años, y es el paso niño, preadolescente, adolescente, joven, y ahí es donde surgen un montón de preguntas que sin duda alguna los que me están oyendo, me están viendo, en algún momento lo han percibido. He tomado un fragmento de Virginia Woolf. Estoy leyendo su gran novela Las olas y ahí pueden ver a Virginia Woolf una foto bellísima cuando estaba escribiendo la novela. Las olas tiene un capítulo, no voy a contar ahorita la trama, tiene un capítulo en donde los 6 personajes están en la adolescencia y cada uno es un perfil diferente y uno de ellos es Rhoda, una chica que tiene todavía muchas dudas sobre quién es ella, e incluso duda de su propia identidad sexual y tiene miedos de no ser como los otros adolescentes que ya van configurándose. Dice ella, he de golpear, dice Rhoda, el personaje femenino, la adolescente, he de golpear con la mano he de golpear con la mano una dura puerta para llamarme a mí misma y volver a entrar en el cuerpo. Me parece extraordinario porque es un espíritu tratando de hallar un cuerpo. Los adolescentes muchas veces no sienten que ese cuerpo sea el de ellos. Es un cuerpo que a veces los traiciona.
Viene toda la etapa de cambio cerebral, hormonal, y es casi un cuerpo que se te desborda. Eh, Bien, un concepto clave que presentamos la vez pasada y rápidamente lo vamos a esbozar es el de mediador de lectura. Bueno, María Isabel González, que también trabaja como promotora de lectura y escritura, que trabaja con personas, con ciegos, con personas sordas, hizo una pregunta muy interesante sobre cuáles son las categorías de la mediación y si promotor era igual que mediador. Es un tema que no es fácil de dilucidar, pero yo en general tomo la acepción de Vygotsky de que un mediador es un adulto que ayuda a un menos experto a superar zonas de desarrollo. En este caso, las zonas de desarrollo están dirigidas a ser un lector competente y evidentemente a construir hábitos de lectura. Yo he hecho una clasificación de las formas de lectura en heterónoma y autónoma, básicamente para señalar que lo que hace el mediador es ayudar progresivamente a que los niños y jóvenes dejen de ser lectores heterónomos, es decir, que dependan de un adulto mediador, que puede ser el padre, un bibliotecario, el propio maestro, a veces son amigos o compañeros que tienen un discurso más elaborado sobre la literatura, para que los mediadores luchamos es para que los niños y jóvenes, y a veces también personas de otras edades, de otros estratos sociales, con otras déficit de capital cultural, tengan la oportunidad de entrar al mundo del libro. Lo que hacemos es luchar para que sean lectores autónomos, es decir, para que aprendan a interpretar los textos por sí mismos y adquieran un conjunto de conductas que lo acerquen al mundo del libro, la visita a una librería, estar afiliado a una biblioteca, participar en clubes, en conversaciones de lectura, y sin que eso se considere propio de una élite elegante ni nada de ese tipo de cosas, sino como parte de un mundo que exige cada vez representaciones más complejas e interpretaciones más complejas. En esa medida, entonces, yo hice esta clasificación que ha generado, pues a veces discusiones, que los mediadores de lectura nos clasificamos en dos tipos, los que contribuimos a formar o consolidar el componente cognitivo y el componente sociocultural. En el caso de los adolescentes, desde luego, en esos años de bachillerato e incluso de universidad, lo que hacemos los docentes es enseñar la competencia lectora, es decir, un conjunto de habilidades cognitivas para saber moverse en un texto en los tres grandes niveles que, por ejemplo, la prueba Saber evalúa en Colombia, es decir, que sea buen lector en el nivel literal, en el nivel inferencial y en el nivel crítico. Enseñar esas competencias y habilidades desde preescolar es un reto súper complejo, porque implica cada vez refinar una forma de interpretar los textos que implica aperturas, descubrimientos, tratos con el lenguaje, por ejemplo, manejar lo que está explícito en el texto y lo que está oculto. Entonces, esas destrezas propias del lector crítico, por ejemplo, es lo que enseñamos los maestros. Pero a mí me parece que el componente sociocultural que importa enormemente acá y que valoro mucho es el que trabajan en este caso bibliotecarios públicos y escolares, los promotores de lectura, padres y otros. Los bibliotecarios escolares y públicos que trabajan en colegios públicos o privados, los bibliotecarios públicos que hacen parte de Biblored, de la red de bibliotecas del Banco de la República, de Confenalco Antioquia, y en fin, la cantidad digamos, que cada vez creció en Colombia en 30 años, de redes de bibliotecas públicas, las bibliotecas comunitarias, las bibliotecas de la Biblioteca Nacional, las que están afiliadas a la Biblioteca Nacional, 1.100 bibliotecas en el país. Y bueno, también hay otro perfil que son los promotores de lectura independientes, muchos de ellos a veces con un sustento mínimo, pero enamorados de su trabajo, porque sienten que la lectura transforma a las personas y los convierte en ciudadanos. Los padres, desde luego, sobre todo en la primera infancia, que son tan importantes. Y yo resalté la vez pasada el gran programa, en mi opinión, el mejor y el más potente y amplio programa de lectura que fue Fiesta de la Lectura, en donde las mamás comunitarias
del ICBF cumplieron un papel determinante en introducir a los niños chiquitos en la cultura escrita. Y otros, como pueden ser a veces los influencers de las redes sociales, que cada vez están ganando en mayor cantidad de adeptos, a veces son amigos, mucho más pilos, amigas mucho más pilas que lo introducen a uno en el mundo del libro y la lectura. Yo creo que entonces la repartición, las corresponsabilidades van en que los maestros trabajamos hacia el componente cognitivo, la consolidación de habilidades de lectura y en el componente sociocultural el otro conjunto de actores para que esos niños jóvenes adquieran hábitos de lectura. Para efectos de la clasificación de qué es lectura literaria para los jóvenes, hay muchas ideas. Ana Díaz Plaja, en mi opinión, una española que ha trabajado en la Universidad de Barcelona con la profesora Teresa Colomer, hace esta clasificación que en mi opinión todavía es insuficiente, pero yo la he tomado literal para que ustedes la puedan anotar. Ella dice que los jóvenes pueden ser sujetos y destinatarios de diferente tipo de textos. Habla de los clásicos de las literaturas nacionales, Cien años de soledad, clásicos universales, El Quijote, las novelas de formación, que hoy vamos a ver algunas, en donde generalmente autores como Mario Mendoza, por ejemplo, Ricardo Silva Romero, etcétera, y lo vamos a ver hoy con María Inés McCormick y con Margarita García Roballos, son primeras novelas o primer tipo de textos literarios que acercan a los jovencitos al mundo de lo afectivo, al mundo de la interioridad amorosa y erótica. Y la literatura juvenil homologada, que es la de los planes de lectura que venden las editoriales comerciales, que ha sido también muy discutida, pero que es muy importante por la oportunidad que da a los jovencitos, sobre todo que no son tan buenos lectores, de ir metiéndose en el cuento de la ficción. Y ahí hay grandes autores que escriben sobre temas propiamente juveniles, han ganado premios y es un target en el mercado editorial. Eso desde la alta cultura. En la baja cultura, como la llama Díaz Plaja, pues están los bestsellers que en mi opinión pues no requieren mediador, porque eso de chica a chica o a veces entre los varones, Memorias de Idún, por ejemplo, bueno, Crepúsculo, pues han jugado un papel fundamental en el enriquecimiento, en el gozo y en que los niños y adolescentes se metan en la literatura leyendo tochos de 1000 páginas en 3 días, y bueno, en fin. No tengo críticas en particular hacia este tipo de libros. Desde luego, desde un análisis teórico, pues son libros de fórmula, muchos, pero en algunos se encuentran, pues, digamos, personajes, tramas, manejo del lenguaje literario muy interesantes. Está el cómic y la novela gráfica, que cada vez es más creciente y los jóvenes, ojalá en Colombia, no sé, pues pasará lo mismo de Argentina o México. Incluso me han contado en Perú que está creciendo la onda de autores de novela gráfica. Entre nosotros, por ejemplo, una novela como Virus Tropical, que es maravillosa, me encanta esa novela, hablan del gran nivel estético de esas obras. Está el fanfic, que Daniel Casani los ha comentado, son en general sitios web donde los niños, los adolescentes cambian las tramas, no les gustó cómo el autor trató el libro, escriben otras, es un pastiche, es un melange, es decir, ampliación de los textos básicos y se toman fragmentos, se recrean, se cambian los finales, en fin. Y el relato multimedia que también está creciendo, que está basado, pues evidentemente, en las grandes posibilidades que han traído las nuevas tecnologías. Miremos el tema de la articulación entre los mediadores para que podamos proponer entonces, y me ayuden ustedes, los que me están oyendo, los que me están viendo, ¿qué podemos hacer con un grupo de textos que voy a proponer? Y obviamente con los que ustedes tengan. La idea de la articulación yo la he tomado a partir de una variable, de 3 variables. Como pueden apreciar, a la izquierda están los tipos de mediadores y a la derecha esas variables de intersección. En mi opinión son 3, son mediación, intertextualidad y recursos de consulta. Por mediación, pues ya lo hemos señalado, es generar actividades en la escuela, en la biblioteca
escolar en la biblioteca pública, y evidentemente pues a través de los medios y los canales virtuales, para generar espacios de mediación de lectura en que pues los adolescentes tengan la oportunidad de interpretar, valorar y sentir que su interioridad se enriquece con esos textos. La mayoría serán textos digitales, porque los textos impresos, es decir, están guardados en las bibliotecas en su gran mayoría. Pues está el caso de Bibliored, que creo que está llevando los libros a la casa, pero pues para las bibliotecas públicas es supremamente problemático ahorita el tema del préstamo externo. Entonces, la propuesta que vamos a hacer son a partir de textos digitales que podamos compartir, respetando los derechos de autor y las excepciones del derecho de autor. Em, si eso es así, la mediación supone uno de los tres pasos. El otro tiene que ver con la intertextualidad, que es básicamente relacionar. Hay varias formas de intertextualidad y de extratextualidad. No las vamos a explicar ahora en detalle, pero la intertextualidad se relaciona a voces que dentro del texto están hablando. En un sentido, hablando no quiero decir oralmente, sino están diciendo, creando narración o creando discurso. O textos que tienen entre sí familiaridades, encuentros, se abrazan. A veces son no solo textos escritos, sino textos escritos y cine. Sí, como cuando uno dice, ¿qué hace tan interesante determinada novela y determinada película? O cómo efectivamente personajes les ayudan a los adolescentes a entender problemas tanto desde un medio como desde el otro, o entre libros, desde luego. Eh, y el otro aspecto tiene que ver con los recursos de consulta que se refieren a los materiales que están digitalizados en bibliotecas virtuales y desde luego los libros impresos en bibliotecas, en librerías, digamos en espacios públicos donde circulan. Eh, digamos, las variables mediación, intertextualidad, les pido, sobre todo a los que son nuevos asistentes hoy a la conferencia, que las miren como una posibilidad de encuentro entre los tres mediadores. En esa medida, pues vamos a hacer, perdón, un modelo para seguir esta matriz de trabajo aliado entre mediadores de lectura a partir de la lectura de unos textos y un conjunto de actividades que voy a proponer. Los textos que voy a proponer, ya los voy a determinar. Normalmente, yo creo que es muy importante conocer los lectores en un primer encuentro con ellos, los lectores adolescentes, que suelen ser de muchos tipos, pero algunos callados o reservados, o todavía, como decía Roda, no están felices con su cuerpo, no les gusta su voz, no les gusta su rostro, o los muy expresivos que ya están ganando ese espacio de los públicos, que es lo propio de los adultos. Yo generalmente para conocer a los adolescentes hago una adaptación del test Proust. Este test, mis amigos y compañeros y maestros de diversos lados que hemos trabajado con adolescentes, pues siempre lo pasamos, lo repartimos para que los adolescentes escriban cosas. Ellos a veces agregan otras o piden ampliar eh, otras categorías para decir quiénes son. Normalmente, siempre que lo paso, pues espero que respondan estas preguntas y me dan una idea del adolescente, una idea general, desde luego, porque a medida que uno los va conociendo, va descubriendo seres de una fuerza y o sea, ver un ser crecer, ¿no? Eso es extraordinario, ver ganando un sitio en el mundo. Eh, y los textos que voy a proponer son los siguientes. Bueno, primero, poemas. Bueno, entonces, acá los criterios varían. Yo he escogido dos textos, los van a ver, para que los adolescentes tengan la oportunidad de eh, arrastrar esos textos desde la época en que fueron escritos a la actualidad. Fíjense el objetivo como de aprendizaje, como hablamos los maestros. Eh,
Esos dos textos fueron escritos el siglo pasado y quiero que le hablen al adolescente ahora. Entonces, básicamente, por temas de tiempo, solo voy a leer el primero y proponer la actividad. Eh, Está el poema de amor de Darío Jaramillo Agudelo, que pues, para quienes no conozcan el libro, es de esos libros bellísimos, esos portables de bolsillo. Son poemas muy, muy populares. Estos poemas ganaron un premio, creo que de la Casa de Poesía Silva, y han sido reimpresos, y hay una apropiación de la cultura popular de estos poemas de amor, que son un gran logro de Darío Jaramillo Agudelo, el gran poeta antioqueño. En este poema lo leo y ahora pues proponemos la actividad. Poema de amor. Perdonen que yo no soy gran lector de poemas de amor, realmente encuentro que son voces femeninas las que leen muy bien. Yo tiendo a ser como muy, muy seco, pero vale, lo voy a hacer. Poema de amor. Podría perfectamente suprimirte de mi vida, no contestar tus llamadas, no abrirte la puerta de la casa, no pensarte, no desearte. Esos verbos, no pensarte, no desearte, no buscarte en ningún lugar común y no volver a verte. Circular por las calles por donde sé que no pasas, eliminar de mi memoria cada instante que hemos compartido, cada recuerdo de tu recuerdo, olvidar tu cara hasta ser capaz de no reconocerte, responder con evasivas cuando me pregunten por ti y hacer como si no hubieras existido nunca, pero te amo. Bueno, no sé cuántas palabras tiene el poema, tocaría contarlas, no creo que sean más de 100 palabras, pero esto nos habla del poder de la poesía, que como digo yo es el lenguaje fundacional, es decir, sin poetas un país no puede enriquecer su idioma, es decirlo. Necesitamos a Shakespeare, necesitamos a Cervantes, necesitamos a Piedad Bonet, en fin, necesitamos poetas, porque si no la lengua no avanza, no se enriquece, no crezca, no crece, no brota. Bien, es un poema con cierta ironía y ese verso final es retador. Eh, en relación con este poema voy a proponer una actividad, pero yo voy a leer primero los textos básicos y ahora sí proponemos las actividades y el esquema de articulación. No vamos a leer el de Jaime Sabines. Voy a leer la otra categoría que son los microcuentos. Bueno, con los microcuentos hemos encontrado en los talleres con adolescentes, en los talleres de lectura, una respuesta muy interesante. El microcuento no es trabajado habitualmente en el entorno escolar. Las razones, bueno, los microcuentos no aparecen propiamente en los estándares básicos de competencias, que son un poco nuestro faro y nuestra guía como maestros de español. Es un género no menor, desde luego, pero es un género que apenas ha ido ganando un espacio de visibilidad, sobre todo editorial. No se encuentran a veces muchos libros, pero en los que hay se pueden hacer muy buenas cosas y los adolescentes presentan una reacción interesantísima. Les leo este texto. Lo he diferenciado en colores, perdón, porque a veces lo hago así con los jovencitos porque la interpretación juega un papel determinante acá. ¿Quién está hablando en el texto y qué está hablando de tres personajes? El triángulo, pues, si uno hiciera una lectura predictiva, ¿saben qué es un triángulo? Los adolescentes saben qué es un triángulo. Él prefería la lluvia, ella el sol, yo la nieve. Ella miraba todas las telenovelas, él los partidos de fútbol, yo las noticias. Él hablaba lo necesario, ella bastante más, yo demasiado menos. Ella amaba a Dios por sobre todas las cosas. Él era ateo, yo agnóstico. A él le gustaba bailar, a ella los conciertos, a mí el cine. Ella lucía un premeditado desaliño. Él estaba siempre impecable. Yo no tanto. Éramos buenos amigos, pero ella estaba enamorada de él. El problema era que él me amaba a mí y yo, claro, la amaba a ella. Este es un gran cuento de Fabián Vique, un escritor argentino que encuentran también en Facebook. Están los libros en la Luis Ángel Arango. Biblored también tiene un libro. Bueno, habría que mirar en las otras bibliotecas. Y se encuentran textos de él en Internet, con autorización algunos y otros sin autorización. Pero bueno, es muy interesante, en mi opinión, este microcuento.
Este microcuento es de 2003. Perdón, quería señalar las fechas porque las fechas son muy importantes para lo que voy a decir. Básicamente lo que yo creo es que, desde luego, la literatura es un lenguaje en contextos, es decir, la literatura que mantiene su peso cambia su dinámica de recepción. Es decir, son los lectores, bueno, esa idea es de Italo Calvino, no mía, son los lectores los que vuelven más clásico a un clásico porque vuelven y lo reinterpretan a la luz de las necesidades de cada tiempo. Este microcuento es de 2003 y el poema de Darío Jaramillo Agudelo es del 86. Con ello estoy señalando que las formas de hablar del amor han ido cambiando paso a paso, los temas, los enfoques. Digamos, por ejemplo, el amor homosexual en un texto, la forma, digamos, que las mujeres hablen explícitamente de lo erótico, ha sido un espacio ganado, discursivo, y eso ha sido siempre con batallas porque hay crítica conservadora, hay medios, están las iglesias, etcétera, que quieren mantener cierto tipo de tabús para que los adolescentes no tengan la oportunidad de saltárselos. Pero eso lo que hace en cierta medida la literatura es romper esas barreras y crear nuevos espacios de comprensión. Este de Felipe Garrido, que, que requiere una lectura y un procesamiento de la información despacio, despacio, no corran porque hay adolescentes que leen. Subir al tercer piso le toma 58 segundos, decide terminar, abre la puerta, naufraga en sus ojos color de miel. No, 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 esto se lee como un poema. Subir al tercer piso le toma 58 segundos. ¿A quién? Son las inferencias. Ella, él, decide terminar. ¿Terminar qué? Abre la puerta. Naufraga en sus ojos color de miel. Iba por algo e hizo lo contrario. Bien, quiero presentarles, si no las conocen ya, bueno, perdón, como dándome las que conozco, no, estas autoras ya son súper reconocidas. Las he unido, es un trío extraordinario para presentarle estas tres autoras a los adolescentes y sobre todo a las chicas. Creo que a los varones también. Lo que pasa es que los varones son otro rollo en la lectura tanto de ficción como lo que está pasando en la ficción que habla de los cambios que están viviendo lo femenino, las voces de lo femenino. Ellas son Margarita García Roballo, María Inés McCormick y Ana María Machado. Eh, Quisiera que compararan las formas de hablar de los personajes femeninos en los tres textos. Yo he tomado fragmentos por un tema de derechos de autor por un lado, y por otro lado, para efectos del análisis y de la actividad que vamos a proponer. Acá están los tres libros de donde he tomado los fragmentos de Ana María Machado, Eso no me lo quita nadie, que es un libro de los años 80 del siglo pasado. Algo pasa en la Quinta San Roque y Primera persona de Margarita García Roballo, que son tanto de María Inés McCormick como de Margarita García Roballo del 2017, es decir, textos relativamente cercanos, hace 3 años, y el de Ana María Machado, pues que tiene más de 30 años. Y con personajes femeninos vigorosos. No les voy a contar, no les voy a hacer spoilers, los tres son súper libros y digamos con los adolescentes han resultado muy interesantes en los talleres que he hecho. Desde luego que hay adolescentes que pueden tener gustos diferentes y habrá que respetarlos, pero es del mediador también generar un andamiaje, un piso para que vayan llegando y sientan, sí, no todo es crepúsculo y estamos entrando a una cosa, digamos, de más nivel y de mayor densidad verbal, narrativa, narratológica y desde luego de intenciones pragmáticas e ideológicas, porque todos los textos tienen intenciones. En el texto de Margarita García Roballo, es un relato que está en su libro Primera Persona, que es uno de los mejores libros que se han hecho en los últimos años en Colombia. Ella recopila un grupo de textos que la crítica clasifica de autobiográficos, si bien Margarita García Roballo dice que son textos que comparten lo ficcional y lo autobiográfico. Es decir, ella es una defensora de que no existen esos nichos. Esta es la historia de una chica que estudia en un colegio católico radicalmente súper conservador en Cartagena. Esta niña pues está en un colegio femenino
con una profesora obsesionada, una profesora de educación sexual obsesionada con enseñarles a las niñas los peligros del aborto, los peligros de usar anticonceptivos, de tener relaciones sexuales en la adolescencia, etcétera. Y esta adolescente con su grupo de amiguitas están pasando en Cartagena, es una Cartagena de los años 80, probablemente 80, 90, en donde están superando y probándose, retando a ver esas limitaciones de los adultos. Acá en la escena están cerca pues a las murallas, es noche, y la adolescente se encuentra con un chico con el que va y viene. Mauricio me pasó el brazo por la cintura, se acercó y me besó la mejilla, me di vuelta y le di la espalda, me abrazó por detrás y me atrajo hacia él. Estábamos tan pegados que sentí su respiración en la nuca. Subió las manos y me tocó el pecho, ínfimo comparado con el de Lucía, una compañera del curso. Volví a apartarme, pero él insistió. Esta vez se me puso de frente y me dio un beso en la boca. Segundos después estábamos echados en la arena, metiéndonos las manos por debajo de la ropa como dos hippies inmundos. ¡De pie, señores! Un policía nos apuntaba con una linterna. Eh, y los dos textos con los que quiero hacer no una confrontación, es alimentar el diálogo, a ver cómo ven el registro de escritura, el registro de habla, los temas de los que se habla, y miremos en este caso, este texto es del 98, perdón, el texto fue escrito no no en los 80, sino en los 90, por la gran autora brasilera Ana María Machado, inmensa. Ana María Machado, en eso no me lo quita nadie, el personaje es una niña, una adolescente, perdón que diga niña, una adolescente que está siendo cuestionada por su familia porque le está quitando, a ver, eh, tiene una prima con la que se adora y el novio de la prima se está desenamorando de la prima y se está enamorando de la protagonista del relato. Esto aparece, digamos, esta es una reflexión de esta adolescente y pasan una serie de cosas en donde la niña va tratando de entender ese mundo de presión de los adultos y ella misma ganando su autonomía frente a lo que está sucediendo. Pasa algo muy bonito en la vida de ella que hace que se sienta muy firme en su condición de soledad, o en su condición de descubrirse que no es de nadie, ni de sus papás, ni de su novio, ni que tiene que ser, estar presa en una trama de un triángulo. Dice, aún tengo por delante muchas cosas por vivir. Quiero viajar, conocer montones de personas, estudiar mucho, trabajar, tener una carrera, independizarme, hacer mil cosas diferentes. Ya anuncié que esta no era solo una historia de amores, del primer amor, de esas cosas, pero acaba muy bien. Quedo en paz conmigo misma, con aquella paz que no necesita de mentiras. Ya acá una voz adolescente femenina extraordinaria. Y en la de María Inés McCormick, una autora colombiana que sobre todo pues se hizo famosa porque ganó el premio Barco de Vapor Biblioteca Luis Ángel Arango, con un relato súper divertido para niños. Pero esta es su novela para adolescentes y se sucede en un colegio de clase alta y todos los estudiantes son jóvenes ricos y solo voy a dar ese spoiler, la protagonista es lanzada desde un tercer piso de un colegio o cae a un primer piso, es decir, fue suicidio, fue intento de homicidio, etcétera. Pero bueno, acá lo que nos interesa un poco es esta niña, pues finalmente logra salvarse y lleva un diario. eh, y en ese diario nos va revelando, esta es una novela policíaca, nos va revelando qué hay detrás de ese empujón. Y esta chica recuerda un día de febrero, después de su accidente, dice, mi papá me despertó esta mañana para entregarme mi regalo de 18 años. Una cadena de oro blanco con un hermoso pendiente de zafiro en forma de lágrima y 3 chispas de diamante. Fingí una sonrisa para no decepcionarlo. La verdad, lo único que quiero de cumpleaños es verte a ti, mi amor. Repetir la celebración del año pasado cuando nos quedamos juntos en el apartamento de soltero de Christian, aprovechando que mi hermano mayor se había ido a visitar a Boris a Canadá y que mis papás estaban en Bucaramanga.
el párrafo siguiente, la niña dice, ¿por qué los adultos creen que todo lo pueden comprar con plata? Bien, fíjense los tres registros, el de Margarita García Roballo, el de la gran Ana María Machado y desde luego de María Inés, la voz, la primera persona narrando, hablando ya de una experiencia erótica, ya hablando de sus propias ideas frente a lo que los adultos consideran que es un regalo de cumpleaños. Em, y bien, entonces las actividades que quiero proponer de articulación generales son las siguientes. Perdónenme, me tomo un sorbito de agua. Mm, En el caso de los poemas y del que leímos de Darío Jaramillo Agudelo, propongo dos actividades. Una se llama abrir el poema. ¿Qué es abrir el poema? Abrir el poema es ir más allá de lo que dice el poema y ponerlo, traerlo desde 1987, traerlo al 2020. Es decir, ¿cómo hablaría este poema hoy? Pero acá entonces vienen las traiciones, porque lo que le voy a pedir a los adolescentes es que hagan hablar este poema más allá de lo que dice, o le quiten cosas, lo cambien, lo alteren. Entre otras, por ejemplo, Chartier, que ha sido digamos, uno de los estudiosos de los cambios del tema de la lectura, de los impresos a lo digital, señala que sobre todo las redes sociales están llenas de alteraciones de textos. Schopenhauer, Nietzsche, García Márquez diciendo cosas que jamás dijeron, pero aparecen circulando, sobre todo muchas frases de autoayuda, Borges, que realmente no creo que tuviera ninguna categoría de autoayuda, pero es muy interesante la reapropiación de los textos por parte de los lectores. O sea, los lectores están sintiendo un empoderamiento que nunca habían tenido, porque estaba prohibido alterar los textos eran fijos y Chartier dice, no, el mundo digital desbarata esa fijeza. Yo les pido acá a los adolescentes que cambien lo que quieran de acuerdo a lo que estén sintiendo. Bueno, si están sintiendo en este momento, porque puede ser que no estén sintiendo, pero o les gustaría sentir, o hagan un juego, préstense el texto puede tener una contemporaneidad y darle un enriquecimiento a partir de lo que uno siente. Hay versos que particularmente se prestan para hacerlo. Si yo quitara este, pero te amo, el poema quedaría en otra orientación y se valdría esa opción desde la perspectiva del lector, de la nueva interpretación, de esa traición. Puede haber otros cambios como no contestar tus WhatsApps, no verte en el parque o no verte a través de Zoom, en fin, que alteren esos textos y los leemos colectivamente para tener qué resultados encontramos de la traición de esos textos. Eh, y la segunda actividad que propongo en relación con ello es esta que la he tomado de Beatriz Elena Robledo, maestra de maestras en promoción de lectura, en estudio de la literatura infantil y juvenil colombiana, y gran biógrafa de Rafael Pombo, de la gran María Cano. Ella propone una actividad que me parece preciosa y es que ella dice que los libros que son antologías de amor o como este que mostré de Darío Jaramillo Agudelo, que son sus poemas de amor compilados, Beatriz dice que el oráculo para acordarnos, en la antigua Grecia era el lugar donde la gente iba a pedir consejo a los dioses, o ahí estaban los sacerdotes y se les pedían consejos. Entonces, lo que Beatriz supone es que todo buen libro de poesía, toda buena antología es capaz de responder a todas las preguntas que tengan las personas. Entonces, ella propone, les dice, bueno, escriban una pregunta que tienen sobre el amor. Yo lo he hecho con adolescentes, sobre todo con niñas, con mujeres siempre resulta más interesante que con varones. Los varones son a veces muy esquemáticos o muy obvios, muy explícitos. Pero en las niñas hay preguntas a veces difíciles y entonces hagan una pregunta sobre el amor. Y luego se le dice a la persona que hizo la pregunta, lee tu pregunta y di un número de página. Y ella dice, la 30. Y en la página 30 del libro, el oráculo, es decir, este libro debería ser capaz de responder a la pregunta de la estudiante, la persona que leyó, que hizo esa pregunta. O sea que el supuesto es que todo buen libro de poemas de amor tiene respuesta a todas las preguntas de amor
Y vista el nivel de ambigüedad de los poemas, se presta para que uno le pueda decir, uno le dice, lea usted misma el poema, y lo lee, y la gente dice, ay, sí, me respondió. A veces hay gente que dice, bueno, no tanto, pero sienten una especie, el oráculo, el libro de poemas de amor como una respuesta a las necesidades o las dudas que yo tengo sobre el amor. Bueno, perdón. En el caso perdón, están llegando las 6 y voy a tomarme 5 minuticos más. Espero que Diedre me tenga paciencia y los que nos están viendo nos tengan una paciencia para acabar de terminar la propuesta de las actividades. En el caso de los microcuentos, en el de Triángulo de Fabián Vique, yo propongo una estrategia que se llama Felices los Tres, es burlesco el título, pero la idea es que los estudiantes eh, asuman que tienen que dar un consejo al narrador del texto. Cuando el narrador dice, sí, ella estaba enamorada de él, el problema era que él estaba enamorado de mí, yo estaba enamorado de ella, les decimos a los adolescentes, bueno, imagina que tú eres consejero espiritual o consejero sentimental. ¿Qué le dirías a ese narrador? ¿Podremos ser felices los tres o al contrario? ¿Qué hacer? Entonces, dele una respuesta a ese narrador de Triángulo sobre la situación en que está. O escriba a los autores en Facebook, tanto Fabián Vique como Felipe Garrido tienen perfiles en Facebook, escriba comentarios sobre el texto. Y eso ayuda enormemente porque la interpretación el feedback de los autores ayuda enormemente a los adolescentes a validar su propia opinión o a considerar la otra como válida, para entender que los textos pueden tener múltiples interpretaciones. Y en el caso de los textos que leímos de Ana María Machado, María Inés McCormick y Margarita García Roballo, yo lo que propongo lo he hecho una sola vez y fue muy interesante, un debate sobre las diferencias y encuentros entre amor, erotismo y sexualidad. Es decir, les pido a los adolescentes que releamos los textos y marquemos dónde se habla de amor, dónde de erotismo y dónde de sexualidad, o las definimos y tratamos de ver las relaciones. Y tratamos de ver cómo los textos y las voces femeninas en los textos han ganado cada vez mayor libertad de decir lo que sienten las mujeres, afectiva, sexual, el descubrimiento de la homosexualidad femenina, la posibilidad de no tener relaciones sexuales tan temprano y advertir el valor del aplazar, o el franco gozo erótico desde muy joven. Entonces, digamos, todo eso lo debatimos para sacar conclusiones, ideas, lo propio de un debate. En la articulación que yo propongo, por ejemplo, señalo que el maestro en la mediación leerá por ejemplo, he tomado el ejemplo de Darío Jaramillo Agudelo, del poema de amor. Lea en voz alta, en clase, el poema de amor, y bueno, el otro poema que no alcanzamos a leer, hable sobre la necesidad de adaptar los poemas a situaciones que cada uno esté pasando en sus relaciones afectivas. Todo eso con el fin de que lleguen a lo que yo llamaba abrir el texto. Es decir, abra el texto, hágalo decir otra cosa, agréguele cosas, quítele cosas. Por eso propuse en la intertextualidad que en adelante el poema de amor será de Darío Jaramillo Agüero y de usted. Sí, no estoy diciendo ataque la ley de derechos de autor y cometa plagio. Es un plagio controlado, por decirlo así. Es ayudar al adolescente a que gane un discurso con la voz de un adulto, de un experto, de un poeta. Y que le agreguen nuevas palabras, les quiten, etcétera, y se leen en voz alta. ¿Cómo pueden los bibliotecarios escolares y públicos? Entonces, por ejemplo, yo propongo que en la mediación también los bibliotecarios escolares pueden enriquecer esto. Por ejemplo, publicar en las paredes de la biblioteca o en un muro condicionado para ello versos de los poemas en tamaño grande, visible a varios metros. Les lee a los asistentes fragmentos de poemas, les regala el fragmento. O sea, se va hasta donde está y se lo lee al lado y se lo entrego. O le doy un pedazo del poema. Llévese. Algo pasará. Eso lo hicieron, creo que mediadores de lectura, no recuerdo si de Confenalco o de Confama en Medellín, en el metro, donde la gente se sorprendía de que le leyeran un poema en voz alta, pero era muy bello y se llevaba el poema. Esos poemas, algo pasa en la vida de las personas que los tienen. Y en el caso del bibliotecario público en la mediación,
le pido que, por ejemplo, que cree Padlets, que es una herramienta digital buenísima. Tiene versión de pago, pero versión también gratis. Es un tablero digital donde usted puede poner animaciones, videos, audios o texto. Entonces, que cree Padlets en que aparecen mezclados los poemas originales, el de Darío Jaramillo y el de Jaime Sabines, o el de que ustedes escojan, y eh, los otros poemas escritos por los adolescentes, es decir, la pareja. Muéstrelos a ver qué se ve allí. Bien, esas son algunas de las estrategias de mediación. Por ejemplo, en el caso de recursos de consulta, me parece fundamental el apoyo del bibliotecario público para que seleccione libros electrónicos, que es lo que les voy a proponer, visto que están cerradas todavía las bibliotecas por todo el tema de la pandemia. Diedre me ha recordado que hay grandes repositorios digitales con muy buenos textos de literatura amorosa dirigida a adolescentes. Está la Biblioteca Virtual del Banco de la República, Makemake, que es un sitio web con libros multimedia, y la Biblioteca Digital de Bogotá. Y que el bibliotecario público distribuya la información en un Canva, que es una pieza digital para distribuir en las redes sociales, que distribuya esa información a través de Facebook. Bien, así encuentran, digamos, esa es la idea de articulación, por ejemplo, que les propongo hoy y que ya espero que la discutamos. Reflexiones finales. La primera, la de la maestra, la de Michelle Petit, que ha escrito un libro extraordinario allá, que lleva varias ediciones y que es un clásico de la teoría lectora, que es Nuevos acercamientos a los jóvenes y a la lectura. En un fragmento ella dice, únicamente me gustaría agregar que los jóvenes no son marcianos y que como usted o como yo tienen una gran necesidad de decir bien las cosas y de decirse bien, lo que decíamos, lo que ayuda a la poesía, lo que ayuda a una buena narración. Una necesidad de relatos que constituye nuestra especificidad humana. Tienen una exigencia poética, una necesidad de soñar, de imaginar, de encontrar sentido, de pensar su historia singular de muchacho o de muchacha dotado de un cuerpo sexuado y frágil, de un corazón impetuoso y que duda, de pulsiones y de sentimientos contradictorios que integran con dificultad, de una historia familiar compleja que muchas veces contiene lagunas. Sienten curiosidad por este mundo contemporáneo, eh, en el que ven, en el que se ven confrontados a tanta adversidad y que les deja muy poco espacio. Tienen también, como verán, una gran necesidad de ser escuchados, reconocidos, una gran necesidad de dignidad, de intercambio, de encuentros personalizados, que es lo que debemos hacer los mediadores. Y vale, la frase final de mi admirada filósofa alemana Hannah Arendt, en donde dice, en su diario filosófico, el amor es un poder, no un sentimiento. Esas frases muy como nietzscheanas, ¿no? El amor es un poder, no sentimiento. Se apodera del corazón, pero no brota de él, que es lo que siempre creemos en, digamos, en la tradición hispano-católica. Es un poder, el amor es un poder del universo, es el poder de la vida y garantiza su continuación frente a la muerte. Por eso el amor supera la muerte. Muy amables. Gracias. Bueno, estoy esperando a Diedre para que podamos efectivamente conversar. Si quieren, van escribiendo sus preguntas, si las tienen, sus comentarios, sus diferencias, desde luego. Me parece muy importante los textos con los que han trabajado con los adolescentes. Cada mundo adolescente, cada escuela, cada colegio con adolescentes es un contexto notoriamente particular. No creo que existan las fórmulas de que me funcionó bien con este, entonces con los otros también. A veces incluso en el mismo colegio pasa que no. Porque la experiencia de la construcción de la interioridad varía, y esa experiencia de la interioridad pues ah, es construida desde diferentes perspectivas. Muchas veces esa experiencia afectiva, yo puedo dar fe de ello, nace de la música popular, de las telenovelas. Y en mi caso, por ejemplo, de las radionovelas y de las fotonovelas, en donde en esas fotonovelas, radionovelas aparecían representaciones del amor bastante peculiares, muy llamativas, porque ah,
tengo 56 años y cuando me acuerdo de las historias de Corín Tellado, y yo tratando de entender lo femenino desde Corín Tellado o desde una telenovela como Esmeralda, o ya después con Café, pues yo creo que todo eso resulta en una gran fuerza, digamos, de ideas, de imágenes, de cómo se dice algo, cómo se seduce, cómo se habla del amor, cómo se escribe un texto. Ahora son WhatsApps. Entonces, que la poesía entre a los WhatsApps, diría yo, y que tengamos ese gozo maravilloso de ver enriquecido esa interioridad con la ayuda de textos literarios, con poemas, con microcuentos, con fragmentos de novelas, con novelas incluso completas. Yo si no la lee completa, no importa, no. Creo que en eso nos diferenciamos los maestros, no, la idea de lectura obligatoria es un oxímoron, no existe eso, como el amor obligatorio, no, eso no se puede. Y a veces los textos, por decirlo así, el mediador los cuentea, perdón el neologismo, preparando cosas y no resultan porque hay otras cosas, otras preocupaciones, ¿no? A veces es la soledad, a veces es el hambre, a veces el abandono, a veces es la carencia de futuro. Y en eso consisten las tareas de la mediación, que es generar ese encuentro entre los textos y las personas, en este caso los adolescentes. Bien, creo que Diedre está un poquito demorada, debe estar pasando algo. Ah, no, Diedre está acá. Bueno, no, mis agradecimientos a ti, mis agradecimientos a Santiago, a José del Banco de la República que nos han facilitado este Facebook Live, que para mí esto es un poco, yo no nací para Facebook Live, Diedre que cree que sí. Y espero pues que mis incertidumbres, mis limitadas lecturas y mis interpretaciones hayan encontrado algún eco en ustedes. Ahora sí me gustaría conversar. Son las 6:10, qué pena, tenemos que hacer la comida, tenemos los que tienen hijos, etcétera. Pero vale, Diedre, muy amable. Muy interesante estuvo la conversación, muy interesante tu conferencia, Carlos. Todo el mundo estuvo muy receptivo y dando pues muy buenas opiniones acerca de tu charla. Te voy a contar que nos acompañaron de Piendamó, nos acompañaron también de Medellín, y te están haciendo algunas preguntas y hay Que unos no sean comentarios. difíciles. Dice, bueno, dice Jennifer, el reto también es despertar en los estudiantes el gusto por la lectura y el disfrute de la literatura. Sí, de acuerdo. Y Sí, Felisa también te dice que es muy importante trabajar la literatura en el marco de proyectos que permitan escuchar las voces de los estudiantes, que tengan en cuenta sus intereses y motivaciones. sí, de acuerdo, de acuerdo. Sí, 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 sí. Jennifer también comenta que tiene un estudiante que abiertamente le ha dicho que le da mucha pereza leer, sin embargo, que le gustan los textos que no han hecho. Ella le ha prometido encontrar algunos títulos para que él los lea o se aproxime a este tipo de literatura y te pide recomendaciones. Sé que en la otra charla vamos a tener también como punto central este tema, ¿verdad? Sí, 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 vamos a hablar sobre eso. Sí, de acuerdo. Yo creo que tendremos la oportunidad. Bueno, perdón, una anotación. Claro. Sí, encontrar los textos, sí, los adolescentes son tantos y de tantos perfiles que no es fácil, a veces es difícil. Y puede ser, insisto, que los intereses de algunos adolescentes no vayan hacia las narraciones o que incluso esté más interesado en la ciencia o en otras formas de representación de la realidad que ciertamente son distantes del texto literario. Hay a veces representaciones de que la literatura es mentirosa, por ejemplo, que tiene mucha cháchara, mucha carreta. O sigue esos poetas pues ahí diciendo sus pendejadas o ese tipo de cosas. Entonces, digamos, creo que lo más importante es que en algún momento haya la oportunidad de encontrarse con un texto. Puede ser que no sea a los 15 años, pero el texto lo tendrá ahí guardado y a los 20, a los 25, puede ser que lo encuentre. Eso sí sería muy interesante. Creo que Diedre se fue la señal. Aquí estoy ya. Ah, vale, perdóname.
Bueno, De una nuevo, aproximación hay de otra. respuesta. La próxima yo creo que detallamos un poquito más o en su perfil en Facebook contesto un poquito con más detalle. Hay una pregunta que te hace Alexandra Ruiz. ¿Qué tal usar novelas como Opio en las nubes? ¿Son libros que requieren algún tipo de mediación? De igual forma tenía dudas sobre el uso de música como tú dices, reggaetón o géneros modernos, en contraste con poemas como los de Pablo Neruda o Sabina, para comparar el tema del amor y su representación. Lo que ella hace es muy bien, muy bien. Sí, creo que Opio en las nubes, bueno, yo he encontrado perfiles de perfiles, pues que lleva uno la novela y ya la leyeron. Entonces, uno dice, ah, fue que un amigo le facilitó, u otro maestro, otra persona, que uno presentando algo inédito o como inédito. Sí, Opio en las nubes tiene un registro lingüístico, verbal particular. A mí me encanta esa novela. Son las novelas de Bogotá, el ciclo de Bogotá, y es una novela psicodélica, es una novela de una Bogotá ciertamente casi de ciencia ficción y con muchas burlas. Es una novela además que no presenta bogotanismos, es casi una letra de rock en prosa. Entonces, uno piensa, ves, todo eso depende muy del contexto de lo que uno esté buscando. Si probablemente uno dice, bueno, queremos ver cómo habla un relato o cómo viven los personajes de un relato una cierta parte de Bogotá, por ejemplo, o de Medellín, de Cali, de Pasto, lo que sea, digamos, sería muy interesante ver esas, cómo el estudiante, el adolescente, asume desde un texto una representación real, porque a veces ser adolescente es no ver los detalles, no ver nítido. Bueno, hay adultos que no lo hacen, pero aprender, o sea, la adolescencia es esa gran oportunidad de mirar las diferencias. Entonces, podría ser un buen puente comenzar con Opio en las nubes y nada, un capítulo. Si no funciona, pues miremos plan B, que es la otra opción. Tenemos otra pregunta también de Paula Loyola Molina, que dice, ¿cuál es la relación que ves entre la literatura juvenil, la escritura creativa y la experiencia de publicación? Publicación que puede darse dentro de la misma sala de clases al compartir sus escritos con compañeros. Sí. A mi modo de ver, van de la mano, pero me gusta. Muchas gracias por estas Sí, sí, charlas de los es una gran pregunta. miércoles. No, y se ve que Paula ha trabajado eso, sí, porque digamos las preguntas revelan ya los avances de investigación de cada docente y en lo que está construyendo uno como maestro con sus estudiantes. Sí, es complejo, creo que es una ruta que requiere, es un proyecto, eh, y como proyecto requiere muchos andamiajes y diversos. Realmente los que piensan que escribir es como lo contrario de leer están equivocados. Y las habilidades de escritura creativa son de otra dimensión. Por eso existen diplomados, maestrías en escritura creativa. Lo que sí me parece interesante, la idea de la publicación, que también es otro cuento, puede ser una publicación digital, como puede ser una publicación impresa, es que le da visibilidad a los estudiantes de su propia voz. O sea, ya no usamos los textos, perdón la expresión, usar los textos de otros autores expertos, sino los textos que circulan dentro de los propios estudiantes después de un ejercicio de escritura creativa. Pero es complejo y a veces los resultados no suelen ser tan buenos y requieren generar ciertos ambientes. Yo no creo, pues nada, lo que digo, una escritora como, sí, María Inés McCormick, Margarita García Roballo, o sea, han necesitado 10 años de estar escribiendo, escribiendo hasta poder llegar a una página que sea publicable. Desde luego que no se trata con los jóvenes de lo mismo, que no es volverlos escritores profesionales, pero sí un aprecio la textualidad y los tejidos de ese texto que está escribiendo. Hay maestros que son muy generosos y, por ejemplo, entonces les dice divino a haikus que son malos. Y yo siempre digo, no, a mí me parece que eso es flojo. Y es flojo por tal. Así se siente herido el adolescente. O bueno, se conversa o cómo se puede arreglar, pero pues no lo va a decir es magnífico cuando el texto es un volcán que salió así y él que considera que la primera versión está bien. En general, los adolescentes tienden a creer que las primeras versiones están bien. Y realmente un texto es un proceso complejo de varios pasos hasta que llega a un nivel estético. Pero de ahí van a salir escritores, de lo que está diciendo Paula, ahí van chicos, chicas que están encontrando en la escritura una forma de expresar su yo. Eso lo valoro enormemente. Bien, Carlos. Y también tienes otra pregunta
de Carolina. Bueno, primero te dice que el tema es maravilloso para tratar con los adolescentes, ese amor con tanta fuerza e intensidad que se vive, y gracias por las herramientas que nos brindas para acercarnos a la mediación con los chicos a partir de las diferentes expresiones literarias, entre esas las letras de las canciones, los poemas y los cuentos. Sí, Y Julieta te dice, excelente abordaje del tema, gracias. felicitaciones al profesor Carlos Sánchez por su apuesta tan cuidadosa para tratar el tema y por sus sugerencias de autores y textos. Frente a lo abordado, ¿cómo las lecturas juveniles pueden ayudar a los adolescentes a aprender en medio de la incertidumbre del mundo actual? Uy, sí, es una pregunta extraordinaria. Bueno, yo soy ahorita maestro de adolescentes y de varones en el gimnasio moderno. Extraño mucho también que no haya niñas en el aula. Perder la voz femenina es perder la mitad o más de la mitad del lenguaje. Eh, sí, ahí no ha sido fácil. Yo creo, una es porque en la expresión muy popular, muy coloquial, están choqueados. Eso es del español colombiano, están choqueados. Y cuando uno está choqueado, uno está sufriendo una sobrecarga cognitiva y emocional. O sea, no puedo ver a mis amigos, no puedo verme con mi novia, no puedo tomarme una cerveza, no puedo viajar, no puedo caminar, no. O sea, digamos, hacer, digamos, catarsis y ganar un proceso de resiliencia en un adolescente no es tan fácil. Yo he probado a veces con algunos textos y no hubo recepción positiva. No, querían era hablar de otra cosa, no era tanto de lo afectivo o ese no era el texto. Y en eso habla de mi calidad de mediador, que a veces sí, da uno y en otras no. Em, no se me ocurre en este momento un texto, porque a veces dije, ¿será que hay un texto como 1984 o algo así? Pero no vi como una recepción sobre eso. Es decir, esto es absolutamente inédito. Y como inédito no hay palabras todavía para denominarlo. Entonces hemos acudido más bien a no tanto a lo literario, sino a la reflexión. Y la reflexión, digamos, publicamos una antología de columnas de opinión donde cada uno daba su opinión sobre un tema. ¿Qué va a pasar con el fútbol después de la pandemia? ¿Qué va a pasar con las relaciones de amistad, las relaciones afectivas? ¿Qué va a pasar con la economía en este país? Digamos, eso está en el centro en este momento de las preocupaciones. Entonces lo que diríamos es que hay un predominio del pensamiento paradigmático, es decir, la narración todavía no ayuda a aliviar el corazón o a darte un discurso en eso. O puede ser que yo no haya encontrado el texto. Pero no, y debe haber docentes que sí, que a partir de que están leyendo, eh, no sé, no siempre tienen que ser historias de ciencia ficción, pero sí historias que hablen de estar encerrado, de no tener la posibilidad de comunicarse, yo creo que es una gran oportunidad para que pudieran hablar. Yo apenas he dado ese espacio para el pensamiento paradigmático, para la reflexión, pero valoro mucho lo que tú propones. No sé si se cortó. Ya estoy de nuevo acá. Mira, entonces hay una última pregunta, Carlos, que dice, ¿cómo darle voz a los estudiantes en la elección de los textos? Porque porque el tema que propone sí que moviliza no solo a los jóvenes, atrapa. Sí, sí, sí. Bueno, muy buena pregunta. Sí, bueno, hay que darle voz a los jóvenes. O sea, hay que escoge. Pero a ver, yo siempre con eso quiero ser claro. Los adolescentes no son lectores profesionales ni tienen criterios de selección, salvo, pues nada, habrá los eruditos y las eruditas, pero no. En general, los adolescentes requieren la mediación también para la selección de los textos. Quiero ser en eso claro. Y esperan una ayuda de sus maestros. Hay un momento determinado en que ellos han descubierto cosas y quieren también mostrarlas. Listo, sí, pero de tres, uno, y los otros dos los escojo yo. Eh, a veces veo la pertinencia, si pregunto, ¿y por qué te parece importante que leamos tal cosa? Bueno, tú lo quieres leer y compartir, está bien, pero me gustaría oír las razones. Sin duda, pues eso, igual que en todo en la adolescencia, te ayuda a ganar cierta autonomía. O sea, yo también puedo decir cosas y yo también puedo escoger mis libros. A veces escogen muy mal, pero,
pero está bien. Eh, no, yo valoro mucho la niña que llega con el bestseller, bueno, a veces libros, novelas gráficas, pero bueno, veamos, a ver que todo tiene cabida. Lo más importante en ese diálogo es que surja la voz del adolescente y las interpretaciones del adolescente. Insisto en que no tratamos de decir que todas las opiniones son válidas, es un tema de discusión en la lectura de los textos literarios, pero yo tiendo a ser más tolerante con ese tipo de lecturas de los adolescentes que con la que soy con los adultos. Es decir, si me dice que El Quijote le parece un libro aburrido, con unos personajes idiotas, ¿por qué te parecieron idiotas? ¿O qué fue lo que pasó? Y no voy a insistir más. Nunca he hecho de, ¿cómo es que te estás perdiendo la oportunidad de leer este clase? No, no, no. No. En Twitter hubo alguna vez un tag que era clásicos a destiempo. Con eso hemos hablado mucho con una profesora que estimo mucho que alumna, Margarita. Y Margarita, siempre discutimos sobre ese tema. ¿Será que Shakespeare está bien este Shakespeare a los 15 años o lo dejamos para después? Y siempre ella logra convencerme de, ahora, leamos Hamlet ya, leamos Romeo y Julieta ya. Y yo tengo a veces mis dudas, pero uno aprende mucho de eso. Entonces, sí, hay clásicos a destiempos, depende mucho del mediador. Pero sobre todo lo que sí me parece grave es que leanse El Quijote para dentro de 2 semanas y voy a hacer un quiz o esa es la nota del periodo académico. Eso me parece fatal. Y yo espero que ese tipo de actividades se hayan desterrado de la escuela, porque eso no tiene ningún sentido y no ayuda a construir lectores ni ningún acercamiento hacia el texto literario. Mm. Pues muchísimas gracias, Carlos, por todo lo que nos has compartido. La gente está muy agradecida. Te dice que los aportes fueron extraordinarios, Ay, tan las amables. estrategias fueron maravillosas, que No, son muy oportunas estas no vamos a enrojar. estrategias. Y quiero contarte, y que nos están acompañando, que el nuevo Sentimentario está en Make Make para que también lo consulten y lo ¡Qué lean maravilla! con Sí, los jóvenes, sí. sí, mírenlo acá, sí, que lo comentamos la vez pasada, un poema de Patricia Iriarte que tomamos de acá. Recomendadísimo, si Claro, está Maque Maque, gratis, no, es que está en Make Make. sí, listo, una maravilla. Entonces, allí también están algunos libros y en Overdrive también están los cuentos de Cortázar que también son Perfecto, maravillosos. se prestan desde luego, sin duda Historia alguna. de cronopios y de famas y bueno, muchos que también pueden los jóvenes compartir, los maestros pueden compartir con los Es jóvenes. Maque Maque con K, ¿no? Para que lo miren en Sí, internet y se inscriban y disfrutar de esos libros. Bueno, qué maravilla. les puse en los comentarios la forma de acceder Mil gratuitamente a la gracias, categoría que Diedre. tenemos ahorita de acceso gratuito, pues, y también si se quieren afiliar virtualmente también lo pueden hacer. Maravilloso, mil gracias. Entonces, muchísimas gracias a ti de nuevo, Bueno, Carlos, nos vemos el próximo y nos vemos miércoles, el que otro este miércoles. grupo Gracias a de personas tan todos. queridas nos acompañe. Vamos a hablar sobre el conflicto armado, va a ser ya un tema de otro nivel sobre conflicto armado en la literatura juvenil colombiana. Y me gustaría, ojalá que pudieran asistir al menos un rato, si no quedará la grabación. Mil gracias a todos por su presencia hoy, por la paciencia. Y siempre esto se alarga, pero bueno, No, estuvo maravilloso. Y bueno, gracias por los vínculos que hiciste entre biblioteca pública, escolar y maestros, muy sí, sí, importantes. eso es clave que hagamos entre los tres actores un trabajo conjunto, sin duda alguna. Claro que sí. Muchas gracias y hasta pronto. Hasta pronto. Hasta el miércoles.